Continuamos con la clase, ya son las 8. Le estaba dando la introducción de la nueva unidad que se llama empresa, que es lo que vamos a ver. Y les decía, anoten estas preguntas. Primera pregunta. ¿Consideras que las empresas han existido siempre? ¿Por qué? Segunda pregunta. ¿Qué es la administración? Tercera pregunta. ¿Cómo se relaciona la administración con la empresa o con las empresas? Ahora, les hago una pregunta a ustedes. Ya no la escriban. ¿Qué significa empresa? ¿Alguna vez la escucharon esa definición? ¿No? ¿Sí? ¿Empresa y fábrica no son lo mismo? No, no son lo mismo. Bueno, depende de la concepción de la cual la estés mirando. Por ejemplo, empresa, muchas de las palabras que utilizamos nosotros, querido Ángel, tienen un origen egipcio, latino, griego. Y esta palabra tiene un origen latín. Empresa proviene de la palabra emprendere. Y en latín, si puedes buscar emprendere, ¿qué significa? Y ahí nos podés aportar un poquito vos. Busca en Google qué significa emprendere en latín. O sea, lo más sencillo que se puede explicar de una empresa es que es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Hasta que Ángel nos busque el concepto de emprender en latín, ¿qué significa? Yo voy a decir que la acepción más sencilla para decir empresa es que es un organismo social, vivo. ¿Por qué social? Porque tiene personas adentro. Porque las personas se ponen de acuerdo para producir algo. Y algunos producen un producto tangible y otros producen un servicio. Pero es un organismo social, donde se ponen de acuerdo los recursos y producen o bienes o servicios. En este sentido, siempre ha existido las empresas, aunque de manera muy rudimentaria. Ustedes saben, en la época antigua, ¿no? Los orígenes. Ángel, me avisas cuando tengas el concepto, ¿ya? Mientras tanto, yo voy a seguir explicando. Entonces, ha existido en forma rudimentaria, ¿no? Ha existido también la administración, como les decía, aunque no como una disciplina, simplemente como una actividad de subsistencia. La administración, ya saben ustedes cuál es el concepto de administración. Es un proceso de coordinación de recursos para lograr una productividad y lograr un objetivo. Desde que el hombre apareció en la Tierra, utiliza administración para subsistir. Él utiliza diversas formas para subsistir. Utiliza la piedra, utiliza el palo, utiliza los recursos de la tierra, incluso utiliza a su semejante, porque él se agrupa con otro, ¿no? Y existe lo que ustedes ya saben, ¿no? Las comarcas, las expediciones, los grupos sociales, para protegerse e incluso para atacar, ¿no? Y así fue evolucionando lo que se llama la administración, y la historia ustedes ya la han visto, diversas formas de agruparse, incipientes, si quieren decirle a ustedes, existieron a lo largo de la historia. O sea, sin embargo, hasta la Edad Media, con el desarrollo del comercio, en la Edad Media recién se dice que esas expediciones o caravanas de un pueblo a otro, de un continente a otro, también tenían un objetivo. No tan solo era conquistar la tierra, sino también comercializar sus productos. ¿Cuándo empiezan a surgir estas formas de organización social similares a una empresa? Porque iban todos con sus productos
conquistaban esa empresa y llevaban sus productos a conquistaban esa tierra y llevaban sus productos a esa nueva tierra. Esta actividad es similar a una empresa propiamente dicha. Si ustedes se dan cuenta, llevaban sus productos, llevaban sus costumbres, llevaban personas hábiles y era una forma rudimentaria de decir, esto es una empresa. Pero durante la Revolución Industrial, que ustedes ya la recuerdan, a partir de hubo avances tecnológicos. ¿Cuáles eran esos avances tecnológicos? ¿Alguien me dice qué fue lo primero que apareció en la Revolución Industrial? Las máquinas a vapor. Muy bien. Apareció el ferrocarril. Muy bien. La máquina a vapor. Que cuando surge la empresa se concibe como una nueva revolución, la máquina a vapor, el tren. ¿Cuál era la finalidad de conocer esta pequeña historia de la administración? Era decirle que la administración también da origen a lo que se llama la empresa. Desde su época primitiva, los hombres se agrupaban, como les dije, y iban juntos a cazar y a pescar para recolectar su alimentación. Luego fueron civilizándose más rápido y construían sus casas más tecnificadas, utilizaban ya los productos de la tierra, utilizaban el agua, utilizaban la piedra, ya no dormían debajo de los árboles, sino ellos ya confeccionaban su propia vivienda, se puede decir. Es decir, prevaleció lo que se llama la evolución, se puede decir, de desarrollo agrícola, la civilización. Y ahí es cuando ya entra la autoridad máxima, el patriarca, quien era el que mandaba en ese lugar. Parecido a una empresa, no se dan cuenta, el gerente general. Ahí, en esa época rudimentaria, era el patriarca, era el que decía, ustedes 4 flacos no pueden ir a pelear, se quedan aquí a confeccionar casas, y ustedes fortachones sí tienen que ir a pelear más tierra, ¿no? Ese era el jefe, el patriarca, el gerente general, lo que decimos hoy. El control del trabajo, el pago de los tributos, esas fueron las evoluciones de la administración. En las grandes civilizaciones, sin duda que ustedes se van a encontrar con los egipcios, que fueron los que trajeron la fundamentación numérica, fueron los que trajeron la construcción, las construcciones propiamente dichas, los estilos de construcciones. Los romanos también aportaron a esto. En la época grecolatina, les decía, ¿no? El Imperio Romano fue uno de los que aportó bastante con su estilo de construcciones, como les decía, de la época antigua. Florecieron su cultura, los romanos la expresaban en la construcción. Eso fue otro tipo de evolución de la empresa. Si ustedes se dan cuenta, el romano aparece con un látigo y sus esclavos aparecen llevando tierra, llevando bloques de cemento. A eso se llamaba supervisión, pues. Eso es lo que hoy día llamamos supervisar el trabajo. Claro que en esa época se hacía tipo esclavismo, que hoy no existe y no debe existir. Pero el esclavismo era parte de la supervisión, de la disciplina, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, la empresa estaba concebida dentro de la misma práctica de la administración. Querido Ángel, ¿lo encontraste? En latín le dicen ego suscipio, Ya. que también significa yo apoyo también a la vez. Emprendere. Sí, emprendere. Emprendere en latín significa yo hago una actividad. Yo realizo una actividad. Depende de qué diccionario estés leyendo, pero te agradezco por tu aporte. Profe, aquí encontré algo, profe, si que se lo leo. Dale. Dice que deriva del latín imprendere, que significa comenzar o emprender algo.
Yo Otra empiezo, etimología pone en su origen en latín prendere, que significa algo como captar, coger o atrapar. yo realizo una actividad, yo capto una actividad, yo desarrollo una actividad. Eso significa emprender. ¿Ok? No se olviden, pregunta de examen, no se olviden. Entonces, como venía diciendo, la época media, la época moderna, ahí también estaba impregnada la actividad de la administración, pero también estaba explicada lo que es la empresa. El espíritu de la libre empresa. Anótense, por favor, anótense esta palabrita. No sé si la podemos... A ver, la voy a tratar de copiar aquí. ¿Qué significa? Investiguen qué significa eso. Las fires. Esa es una pregunta de rigor. ¿Por qué estoy hablando de esto, queridos jóvenes? Porque estamos hablando de la empresa. Estoy hablando de la empresa. ¿Qué tiene que ver? Las fires se dio origen en la Revolución Industrial. Como decía alguno de sus compañeros, la Revolución Industrial originó muchas cosas. Innovación técnica, innovación textil, innovación metalúrgica, innovación minera, la máquina de vapor engloba todo eso. ¿Quién fue el inventor de la máquina de vapor? ¿Alguien me puede decir? A ver, vamos. San Google. ¿Quién la inventó la máquina de vapor? La revolución o la innovación del algodón, la innovación de los altos hornos de cocción. El gato hidráulico también se inventó en la revolución industrial. ¿Qué tal esa? Los aspectos energéticos también se hicieron en la revolución industrial. Se utilizaron en la época de vapor, por ejemplo, la electricidad, el petróleo en la revolución industrial sí o sí fue lo que innovó el vapor del transporte singular en su importancia en la navegación, también el vapor. A ver, James Watt la patentó. ¿Quién? James Watt. Muy bien. A ver, Guido Ríos. Fuiste vos, ¿no? ¿Quién fue el que habló? Sí, Guido yo. Ríos, anótese 10 puntos para el examen final. James Watt, 1979. ¿En qué época fue? 1765. Ah, no fue en 1900. ¿Cómo iba a ser en 1900? La revolución industrial sucedió del 1700 al 1800. En esa época se inventó James Watt, fue el que la patentó, la máquina a vapor. Como les decía, y les sigo explicando, el motor sustituyó la fuerza animal. La revolución industrial dijo, dejemos de utilizar las carretas tiradas a caballo, ahora está el motor a vapor, el motor eléctrico y el motor energético, vamos a decir, ¿no? A través del vapor, a través de la electricidad y a través del petróleo, ¿no? O derivado del petróleo que es la gasolina, ¿no? Se originó la producción en serie también. En la revolución industrial nació una persona que ustedes no la conocieron, pero utilizan algunos de sus productos que se llama Ford, Henry Ford. Él fue el que inventó la producción en serie y la aparición de grandes fábricas, como decía Ángel. Y es aquí donde yo quiero que ustedes comiencen a entender por qué la filosofía de la empresa. Uno de los factores para que nazca la empresa es el famoso last fires. ¿Ya investigaron qué es last fires?
¿Quién dijo eso? Las Fires, a ver, ¿me pueden decir? ¿Alguien que esté con ganas? ¿Alguien que quiera ganarse puntos? Ahorita, yo, van a decir. Es una expresión Es francesa. la Oh, defensa de la libertad y promoción del libre mercado. Libre mercado. Dejar hacer. Eso significa las fires. Libre mercado. Dejar hacer. Muy bien. Entonces, la revolución industrial promovió eso a través de Adam Smith. Adam Smith dijo, dejemos que hagan su innovación, dejemos que produzcan su caracterización, dejemos que muevan el libre mercado. La filosofía de David Ricardo y Adam Smith, que fueron los inventores de la investigación de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, decían eso. Apoyemos el pensamiento científico, apoyemos el pensamiento de investigación, apoyemos el capitalismo industrial, decían, tiene que haber un jefe y tienen que haber empleados, porque el jefe garantiza que haya trabajo y los empleados garantizan que haya comida para sus familias. Entonces, el Last Fires decía, tiene que haber la especialización científica, la especialización de investigación, la especialización en la producción y demás. Last Fires. La complejidad del trabajo requería especialistas, por lo tanto, Last Fires decía, dejémoslo que investigue, dejémoslo que innove, que se vuelva especialista en esto. ¿Se entiende? Entonces, para ir afinando un poquito y terminando ya la clase, la empresa como organización social con fines de lucro y también empresa como organización social sin fines de lucro. Pero la que tiene fines de lucro produce, desarrolla. Y fue la revolución industrial la que dijo tiene que existir una organización que persiga que gane recursos a través de los recursos que tiene, que gane plata. Entonces ahí es donde el avance de la revolución industrial provocó el propulsor del desarrollo económico. La revolución industrial fue la que provocó que se generen muchos adelantos como la tecnología, la competitividad, la creación de avances tecnológicos, la globalización, que las empresas no tan solo existan en Santa Cruz, sino en el mundo entero, McDonald's, Coca-Cola, New Balance y todas las demás. ¿Ok? Para eso les voy a dictar la última pregunta y nos vamos. Esta es la introducción. Anótenla, por favor. ¿Aportaron los avances tecnológicos al desarrollo de la empresa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Aportaron los avances tecnológicos al desarrollo de la empresa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, ya tienen 4 preguntas que responder. Las 3 primeras que les hice, más esta última. ¿Ok? Listo, jóvenes. Ha sido un placer. Vayan a desayunar. Gracias por su tiempo. Nos vemos el viernes. Hasta luego, hija. Hasta luego, ingeniero. Y bienvenidos a todos los nuevos. Raúl, Yesenia. Qué bueno verte, Yesenia. ¿Dónde está? A ver, Rojas, Mayber, bien. Ah, ya Rojas, Mayber ya está a su trabajo, mira. Leo, pues no te perdás, Leo. ¿Qué haces, Producha? No ingresás vos, Leo, che. Otro, ¿dónde está? Rodríguez.